Bueno, dale. Esta opción de grabar está buena, ¿viste? ¿Seguro? Porque podés como compartirla y... Lo que vamos a hacer es entonces usar este pincel. Hoy vamos a usar este ¿Cuál pincel. es? Es el recto, chato recto. Ves a ver si se ve Sí, ahí, chatito. ¿Ves que es chatito? Ahí lo puse de perfil. sí, Chato sí. recto. Y arriba los pelitos rectos. Yo acá tengo preparada mi bandeja gris, que bueno, habíamos hablado del tema del gris, que tener una paleta o una bandeja neutra a nosotros nos facilita un poquito ver los colores. Esto es un folio, Ah, ¿no? acá tengo, mira. Bien. Buenísimo. Es un folio y adentro tiene una cartulina gris o en este caso, bueno, es un acetato de una carpeta vieja que a mí me sirve. Vamos a mezclar nuestros colores acá para ir viéndolos y vamos a jugar un poquito. Hoy teníamos que terminar el girasol, me parece, ¿no? Habíamos hecho flores. Habíamos Pero empezado, vamos a terminar con el girasol y vamos a ver si queremos empezar a encaminarnos con otro tema o seguimos, porque todo lo que es flores es muy amplio, es mucho, hay mucho para practicar y mucho para, digamos, modelar la flor. Podemos hacer un corte en flores, seguimos con paisaje que habíamos pensado, y después podemos volver a las flores de nuevo, porque ya te digo, es muy amplio todo. Entonces podemos, claro. para cortar un poquito, no aburrirnos por ahí con el mismo tema, podemos como ir salteando y volviendo todo el tiempo, las veces que querramos, ¿no? Dale. Vamos a poner en la paleta entonces un poco los colores del girasol. En este caso vamos a usar un amarillo, algún tierra. Este es un tierra siena natural, el que estoy poniendo ahí. Puede también algún rojizo, quizás si queremos, podemos usar también. ¿Sí? Vamos a poner amarillo, a ver si tengo otro amarillo que no sea ese. No, este es flúor. Bueno, ese amarillo está bien. Y este es un tierra siena tostada, que también podemos como usar. Son colores que por ahí pueden jugar en el mismo espacio, ¿no? Así que vamos a empezar a poner. Vamos a poner primero el amarillo, que es la base con la que vamos a trabajar. Yo me voy a remarcar un poquito las... Ahí. Ponemos el amarillo. Y vamos a poner un poquito del siena natural. También puede ser como... Acá la marca lo define como un canela, pero bueno, cada marca define los colores de una manera determinada, por alguna razón, supongo que los pigmentos, ¿no? Y vamos a poner un poquito del siena tostado también, porque vamos a jugar con las sombras, un poquito de luz, sombra. Lo primero que vamos a hacer entonces, voy a acomodar acá un poquito. Tengo color, ¿Cómo? André, ¿Sí? ¿tengo marrón madera o caramelo? ¿Cuál de los dos? Sí, están bien. Sí, funcionan igual. Voy a traer un poquito de agua para tener a mano. Y un trapito, ¿no? Siempre. Vamos a practicar un poquito nuestra base de acetato, así ahorramos hojas quizás, o bueno, si querés hacerlo en hojas está bien igual. Humedecemos nuestro pincelito y lo secamos. Siempre con la prolijidad de cuidar el pelo del pincel, ¿no? Yo lo estoy así como secando en el sentido del pelito para que no se estropee ni se abra, ¿sí? Y vamos a empezar a jugar con las cargas y con las formas. Vamos a tomar un poco de amarillo, y un poquito del natural. Yo lo voy a correr un poquito acá para que se note más o menos cómo hay que nutrir, digamos, de alguna manera, o hidratar los pelitos del pincel con el color. ¿Sí? Y vamos a hacer
primero los pétalos de este girasol. Los pétalos del girasol, ¿sí? Los vamos a hacer como si fuera una hoja. Yo voy a tomar una línea para seguir. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es apoyar el pincel, ¿sí? Apoyamos, y vamos a ir hasta el final. Y acá levanto, ¿sí? Vamos a hacer una especie de hojita alargada. Podemos darle más presencia a este pétalo, como si fuera una dalia también. Viste que la dalia tiene como cantidad de pétalos que se van como superponiendo. Podemos hacer lo mismo, pero del otro lado. Entonces ahí vamos a dar vuelta al pincel, vamos a apoyar, y vamos a ir hacia el otro lado. Podemos darle como una continuidad, ¿no?, al pétalo, que sea un poquito más robusto, digamos, en la base. ¿Mm? Ese pétalo vamos a practicarlo como para después armar nuestro diseño, ¿no? Siempre empezamos así, hacemos una práctica y después vamos al diseño. El otro pétalo que podíamos hacer era trabajar, ¿sí?, apoyando lo más que puedo el pincel, aplastando la cerda y moviéndolo hacia arriba y levantando la punta. ¿Sí? Yo ahí le voy a dar más color para que lo puedas ver. La ventaja que tiene este soporte, al ser con el folio, me permite esto, ¿ves? Borrar y tener la superficie limpia otra vez para seguir practicando. Porque nosotros tenemos que recordar que este trabajito de hojas y flores es mucha práctica para alargarse al original, ¿no? Mucha práctica. Entonces, vamos de nuevo. Hacemos el pétalo. Esta vez lo vamos a hacer como si fuera que trabajamos el perfil primero, el perfil del pincel, y después lo vamos a acostar, aplasto lo más que puedo el pincel porque el pelito me lo permite y lo levanto. ¿Ves? Esa también podría ser un pétalo para nuestra flor. Estamos viendo variedad y posibilidades, ¿no?, de pincel. En este caso estamos trabajando con un chato recto y de pelo fino. Vamos a volver a tomar el color, tomo el tierra más oscuro y un poquito de amarillo, ¿sí? Ahí lo tengo. Lo vamos a hacer correr en la paleta un poquito. Esto es correr en la paleta, ¿para qué? Para que el color ingrese en los pelitos del pincel, ¿no? Y después me permita como hacer esa línea entre luz y sombra que se va generando. ¿Mm? Vamos a trabajar entonces también con otra forma. Esto lo voy a borrar, así tengo más espacio. Vamos a trabajar con la idea de que el pincel empieza gordito, ¿sí?, y se va haciendo más finito y se hace fino, ¿ves? Ahí. Ajá. Y del otro lado podemos hacer lo mismo para cerrar en una forma más redondeada, digamos, ¿no? Entonces yo trabajo primero de un lado y después voy y trabajo del otro. Y voy haciendo esta forma. Repasamos todas las veces que uno quiera, en este caso. Voy enjuagando mi pincel para que no se empaste y me dé la ductilidad para moverlo, porque acá el tema es que podamos mover el pincel, ¿no? Borro porque estoy practicando. ¿Sí? Vamos a practicar de nuevo este diseño que recién hicimos, y ya vamos a ir a una hojita para armar una flor. Entonces tenemos, vamos a apoyar el pincel un poquito, porque acá en el centro va a estar, va a ser lo que defina, digamos, nuestro pétalo, este eje. Voy a aplastar el pincel en la base y me voy a ir levantando el pincelito hacia el final. Entonces voy como generando
¿sí? Del ancho a lo más fino. Lo vuelvo a hacer, lo repito todas las veces que lo necesite, hasta que me quede. Ese puede ser un pétalo tranquilamente. Pero lo que vamos a hacer es darle un poquito de volumen a nuestra hoja. Entonces voy a ir del otro lado y vamos a trabajar un poquito el volumen. Repito todas las veces que yo lo necesite como para que me quede este petalito, en este caso, que es parecida a una hoja en realidad, ¿no? Pero bueno. Entonces, teniendo más o menos la idea de cómo vamos a trabajar, ¿sí? Voy a ir a una hoja para que quede plasmado en la hoja. Esto lo voy a borrar, así tengo preparada mi paleta para seguir practicando. Voy a tomar una hoja y vamos a practicar en la hoja. Entonces, lo primero que hacemos es cargar el pincel y vamos a marcar un centro, ¿no? Un centro no muy grande. Recuerden que tenemos de un lado la luz y del otro lado la sombra, así que a mí me permite la pincelada ir marcando este centrito ya con esos dos valores, ¿no? La luz y la sombra. Entonces a mí ya me está haciendo ahí un centro para trabajar mi girasol. Vamos a tomar los colores. Tomamos la luz, tomamos el tierra natural, corremos en la paletita, y vamos a empezar a jugar. Si querés podés ir marcando los pétalos. Vamos a hacer pétalos en todos en estas marquitas que estamos haciendo. Giro la hoja y voy marcando. Si necesito marcarlo, si no necesito marcarlo y me animo, genial. Volvemos a cargar, a poner los colores, y vamos a empezar a hacer los pétalos. Acá si quiero puedo empezar con el perfil, y después, bueno, aplasto un poquito el pincel y voy, ¿ves? Va a quedar como un solcito. Vamos a hacerlo todo de un lado para que podamos entender, ¿sí?, cómo ir moviéndonos. Después volvemos. En la primera vuelta que demos con este pincel y con la forma del pincel, quizás no vamos a ver, volvemos a cargar si me quedo sin carga, la forma, ¿no?, real del pétalo. Recién lo vamos a ver en la segunda pincelada, porque recuerden que todo lo que es dalias o girasol se superponen los pétalos, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con eso. Ahí ya dimos una vuelta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trabajar el pétalo del otro lado. Vamos a moverlo así y vamos a ir cerrándolo acá arriba, ¿sí? Vamos a ir cerrando el pétalo del otro lado. Yo hice el pétalo primero, lo hice para acá, ahora voy a dar vuelta al pincel y lo voy a hacer para el otro lado. Entonces vamos como logrando que este pétalo tenga volumen, ¿no? Y que sea un poquito más importante, digamos, ¿ves? Primero hago de este lado, ahora giro el pincel y lo hago del otro. ¿Ves? Si nos quedamos sin carga, volvemos a cargar. Y trabajamos del lado del pincel. Bien. Una vez que di toda la vuelta del pincel, del círculo, del centro sería, vamos a repetir
Pero esta vez vamos a usar el color en tierra sina tostada, el más oscurito. ¿Por qué? Porque yo acá necesito hacer un contraste, ¿no? Entonces, entre pétalo y pétalo, vamos a hacer uno más chiquitito ahí. ¿Ves? Entonces, lo que va a pasar es que esta flor se va a empezar a hacer como un poquito más importante, ¿no? Y se va a ir cerrando en su forma, digamos. No me preocupo en el centro porque al final lo voy a retocar. Hago lo mismo para el otro lado. Para acá. Repito lo que hice en la primera vuelta, lo repito en la segunda. Recuerden que lo que hicimos fue esto. Primero voy para un lado y después cierro con el otro. ¿Sí? Volvemos a tomar un poquito del color del tierra más oscurito, en este caso el tostado, y vamos a poner un poco de amarillo para que se aclare, y vamos a seguir jugando con esos espacios que están en el medio, entre un pétalo y el otro, y vamos a ir como trabajándolos. Ahí di toda la vuelta. Lo que me genera, ¿sí? La superposición de los colores y las formas es la abundancia, ¿no? en el pétalo. Incluso si quiero podemos hacer uno más, pero lo vamos a hacer con este amarillo nada más. Y vamos a hacer uno, si querés, acá en el medio, como para completar los espacios y que quede de alguna manera la superposición de los colores entre claros Así y quedó. oscuros. ¿Cómo? Ah, Mira, bien, me gusta. sí, está bueno. Está bueno. Acá lo que te da la sensación de cantidad es la superposición de los pétalos, ¿ves? Cuanto Ajá, más pétalos vos puedas como trabajar, es lo que te va a quedar. claro. Fíjate que lo haces directamente, lo estás dibujando directamente con el pincel. Sí, con el pincel, sí. Entonces acá vamos al centro, si querés, y volvemos a trabajarlo un poquito para prolijar, porque viste que se cruza un poco los pétalos y el centro. Y con un poquito del color más oscuro, el tierra más oscuro, bueno, hacemos el contraste. Y ahí va. Va apareciendo nuestro girasol o nuestra dalia, porque puede tener, según como la cantidad de pétalos que vos hagas, puede ser un girasol o puede ser una dalia. Bien. Vamos a... Esto lo tenés que practicar, obviamente, ¿no? Porque ya Sí, queda como así. ¿Mm? Esto lo queda vamos a bueno. dejar secar, lo vamos a dejar secar y vamos a jugar un poquito con la hoja. ¿Cómo sería la hoja, ¿no? De este. Lo vamos a practicar un poquito acá en nuestra paleta gris, para que nos dé la posibilidad de borrar. Vamos a poner un verde, si tenemos, el verde que tengas, y si no lo armás, con un poquito de negro y un poquito de amarillo. Yo voy a poner Tengo el... varios verdes. ¿Cómo? Que tengo varios verdes. Tengo Bueno, el... pone un verdecito que tire más a los pasteles por ahí. Con un poquito de blanco vamos a usar. ¿Mm? Bueno, Voy a poner un poquito de blanco acá. Me sacaron mi espátula. tengo verde pastel, pero parece más un verde agua, de EQ. Ah, y porque las marcas a veces, viste, como que juegan un poco con el tema de los pigmentos y los líquidos, Sí, entonces pero igualmente para mí es mejor la marca EQ que nosotros. EQ es linda marca, sí, esa Sí, y
Hay nuevas marcas ahora, Eterna es muy bueno y Sí, Eterna también, pero esa del arte, vienen claro, todos. no. La otra que está muy linda para trabajar también es Acuarel, que es nueva, Ah, no la conozco. es una marca nueva y está en la línea de Eterna, ¿viste? Está en el medio entre Eterna Claro. y Ecuarte, ahí va. Bueno, vamos a trabajar un poquito con las hojas, vamos a mojar nuestro pincel en el verde y un poquito de blanco, en este caso, y lo vamos a correr un poquito acá al costado. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es jugar un poquito con el pincel, pero vamos a empezar a apretarlo y mover el pincelito, volviendo al punto como habíamos hecho la otra vez. ¿Sí? Y vamos a hacer esto para un lado, ¿sí? Sí. Y vamos a hacer lo mismo pero del otro lado. ¿Por qué? Porque a nosotros nos va a quedar una hoja, ¿sí? ¿Ves? Que se mueva. Ajá, ¿Sí? Una hoja que vaya como para la línea. ¿Mm? sí. En este caso nosotros la hoja la podemos hacer más larga, más corta, bueno, cada uno va a ir jugando con eso. ¿Ves? Vos si movés el pincel mismo te va como dibujando, ¿no? Y vos podés como crear la hoja que quieras. Lo que hacemos es jugar un poco con el movimiento de la hoja, ¿sí? Y podemos inclusive, agregamos un poquito de tierra a la hoja, si querés, al verde. ¿Sí? Y lo que podemos hacer es darle continuidad a la hoja, ¿no? Podemos como seguir trabajándola, ¿ves? Hasta que uno va como viendo el tamaño y el espesor que le quiere dar, ¿no? Lo que te ayuda mucho este pincel es como a jugar un poco con el movimiento y con la mezcla de colores, porque lo esfuma directamente. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es volver a practicarla, ¿sí? Borramos. Esta base nos permite, es muy noble para mezclar y bueno, para jugar un poco con los colores. Voy a agarrar otro verde que se me molesta. Y acá también podemos trabajar un poco con las cintas, ¿no? Que se hacen largas, podés como ir trabajándolo, bueno, y ahí ¿ves? Apoyamos el pincel, el pelito fino nos ayuda. Si el pincel es bueno, ¿sí? Y a mí me va a dar la posibilidad del rebote del pincel, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el pincel rebota, ¿no? Hace este juego, cuando rebota, o sea, lo achato lo más que puedo, cuando lo levanto queda con la misma forma, quiere decir que el Claro, pincel es bastante bueno, porque no adquiere la forma, vuelve a su forma original, ¿ves? Entonces yo puedo ir como jugando con esto, ¿ves? Y puedo ir sí. deslizando el pincel y construyendo la hoja con el mismo pincel, ¿sí? Ajá. Entonces, si acá quiero que sea un poquito más oscuro, bueno, le pongo un poquito de tierra o un poquito de... Yo, en vez de usar el negro, siempre uso colores que puedan como hacer contraste, ¿no? Más que el negro. Pero bueno, cada uno va como trabajando su pétalo, su hoja en este caso, ¿ves? La hojita va como jugando y se va construyendo. Después si quiero, bueno, le pongo la línea como para que vaya definiéndose. Lo mismo acá, ¿ves? Entonces vas jugando con la forma del pincel, recordá que apoyo el pincel, lo achato, lo levanto hacia el final y repito abajo para hacer como un poquito más gruesa la hoja. El mismo pincelito a mí me ayuda a buscar la forma, ¿no? Y en este caso, bueno, le hago el cabito con el mismo perfil de mi pincel. Más o menos se entendió ahí, sí. Lo voy a Sí. borrar, vamos a seguir practicando. Bien.
Si yo quiero hacer una hoja un poquito como una cinta gruesa fina, también vuelvo a cargar el pincel. Y lo que hacemos es empezar fino, aplasto un poquito, levanto, vuelvo a aplastar, levanto, y así puedo jugar con la cinta todas las veces que quiera. Incluso, si quiero, puedo como ir, puedo girar, puedo venir, puedo girar, ¿ves? El mismo pincel, si yo lo voy girando, va pintando, pero nunca lo levanto. ¿Sí? Siempre, ahí le dio la luz. ¿Siempre qué? Siempre lo tengo bien apoyado a la base, no lo levanto cuando hago los giros, ¿ves? Si yo quiero acá, mira, vengo acá, y si yo quiero dar un giro al revés, lo giro, pero el pincel no lo levanto, ¿ves? Todo el tiempo Claro. queda apoyado. Si el Ajá. pincel queda apoyado todo el tiempo, genera la sensación de que está doblando, o de que está, digamos, haciendo un giro. Entonces lo que hago ahora es limpiar. Vamos a limpiar nuestra base para poder seguir practicando. En este caso estamos practicando para hacer este girasol. ¿Sí? Bien. Vamos a trabajar un poquito la hoja. Voy a secar un pincel, voy a correr este porque no me ayuda. Esto no me ayuda para nada. Y lo que vamos a hacer ahora es bien. Una vez que nuestro girasol se fue secando, espera que te borro esto. Voy a cambiar el agua. Bueno, Estoy. bien. Una vez que nuestro girasol ya está ahí como secándose, lo habíamos dejado ahí a un costadito, vamos a volver y le vamos a hacer algunas hojitas, ¿no? Las hojitas del girasol son como redonditas, entonces primero lo que tenemos que hacer es, bueno, marcar su base, ¿no? Su tallo. Acá es un poquito más grueso, pero bueno, con el perfil lo trabajo. Y vamos a hacerle la hoja que necesita. Vamos de este lado el blanco y de este lado el verde. Ahí. Blanco y verde. Corremos un poquito. Y vamos a hacer alguna hojita, primero que salga el tallito, y después vamos a jugar un poco con la forma. Vas jugando con la forma. Nosotros habíamos dicho de hacer unos tallitos más bien gorditos, así que vamos a hacerlo así. Vamos a apoyar, vamos a hacer el perfil para, digamos, para que salga la línea de la hoja, y después vamos a apoyar. Acá apoyamos y cerramos hacia arriba, y si querés la hacemos del otro lado, así cerramos esta hojita redondita, ¿ves? El mismo pincel te va armando el diseño. Para un lado, y si quiero para el otro. Vamos a volver a humedecer, y vamos a hacer una hojita más para que no nos quede en duda. ¿Ves? Que yo aplasto y el mismo pincelito ya me da Sí, la formita de la hoja. La voy a acercar para que lo puedas ver. Ahí sí, ves. sí, lo veo, está perfecto. Sí, lo veo bien. Bien. Gracias. Después, en esta parte de acá, lo que hacemos es, en el centro, ahí sí podés agarrar un pincel más chiquito si querés. Un pincel más chiquitito. Y ahí podemos trabajar. Si querés acá en este punto podemos poner algo de negro para hacer un contraste, pero muy poquitito en la paleta.
Y con el pincelito vamos a tomar ese color, ¿sí? Que tenemos, que puse ahí el negro, Listo. Sí, golpean. y vamos a trabajar en alguna zona, en la zona acá de abajo de nuestro girasol, le vamos a dar unos toquecitos para que empiece a generar contraste. ¿Ves? Estoy como ponceando. ¿Ves? Entonces, de un lado me queda más oscuro y del otro lado me queda el color. Voy a tomar, si quiero, un poquito del tierra y voy a jugar un poquito ahí en ese centro con el amarillo. ¿Ves? Y ahí le vamos haciendo el centrito. ¿Qué necesito? ¿Ves? Y ahí ya como que va quedando distinta, ¿viste? Sí. Este diseño es muy lindo para trabajar sobre fondos blancos, ¿no? Sobre algún fondo bastante intenso, porque bueno, el amarillo, si tuviésemos que pensar qué colores usa, qué gamas usa este girasol o representación de girasol, estamos en la gama de los amarillos, ¿no? Que incluso el amarillo, vos fíjate que usamos los verdes, ¿no? Sí. Y el amarillo, si lo mezclas con un poquito de azul, aparecen los verdes, o sea que la gama sería la gama de los amarillos. ¿Qué Ajá. color podríamos elegir para el fondo? Y el color que va para el fondo tiene que ser la mezcla de los dos primarios que no usamos. En este caso usamos el amarillo, y los dos colores que no usamos es el rojo y el azul. Entonces, si hacemos una mezclita con un poquito de blanco, ponele, para que no sea tan oscuro, el fondo tendríamos que pintarlo en ese color y después trabajar con esta flor. ¿Está bien? No, no entendí. ¿Me explicás de vuelta? Sí, te lo ¿Cómo explico. el fondo tiene que siempre, Te lo voy a siempre el escribir. fondo tiene que ser con los que no tengo Claro. ahí? Sí, vos tenés que mirar dentro de tu trabajo, dentro de este Sí, trabajo que hicimos ahora, ¿qué colores usamos nosotros? sí, Amarillo, lo de amarillo. Sí, amarillo, ¿para qué lo vamos a anotar? Así lo vemos. Nosotros tenemos el círculo cromático, tenemos el sí. amarillo, el... Rojo, el azul. Sí, lo vamos a poner, bueno, es igual, lo ponemos ahí. Nosotros usamos este color, ¿verdad? Sí. Estos dos no usamos. Entonces, Sí, pero para el verde usamos el azul en realidad. sí, usamos un poco de azul, sí, pero digamos como que predomina más este, porque no Ah, se ve sí, el sí. azul. El azul no lo veo yo acá, No, ¿sí? no, no, por supuesto. El color que dentro del círculo cromático que más aparece en este trabajo es el amarillo, digamos, ¿no? La gama de amarillo. Claro. Entonces, ¿cómo sé yo qué color pintar en el fondo? Y bueno, si yo tengo de base amarillo, el fondo yo puedo trabajarlo con la mezcla de estos dos, Ah, mira, ¿sí? no, no sabía eso. Porque nosotros trabajamos con los tres colores primarios, pero Claro. siempre hay uno que predomina, uno que se ve Ajá. más en el trabajo. Ese va a ser el color de la figura principal, el que predomina. Y la Sí. suma de los otros dos me puede dar un fondo, ¿sí? Y acá vos elegís el fondo. Si el fondo lo querés bien oscuro, mezclás las dos partes en igual cantidad y me hace un fondo bien oscuro, que va a ser, según el pigmento que mezcles, puede ser Violeta. un violeta, un Claro. borrabino, algún colorcito ciruela, anda por ahí. Si mezclas estos dos colores, te sale un color bastante oscuro para el Muy fondo, oscuro, sí. muy oscuro. Pero si vos querés aclararlo, le podrías poner un poquito de blanco, más blanco, entonces Sí. ahí lo podés aclarar un poquito. Ah, qué- En todo caso, a la mezcla le podés agregar un poquito del color principal. mira. ¿Por qué? Porque entonces va a quedar todo equilibrado, ¿sí? El Ajá. equilibrio lo vas a dar si a la mezcla del fondo le agregás un poquito de amarillo.
Ujú. Entonces ahí va a estar todo equilibrado. Te va a aparecer quizás algún tierra, poquito oscuro, pero si le agregas amarillo se va a aclarar un poquito más. ¿Eh? Entonces Ajá. lo que tenés que hacer es ir probando. Vamos a probar las mezclas, porque nosotros tenemos que aprender a mezclarlas, ¿no? Entonces, vamos a probar de mezclar un poquito de rojo y azul, para ver lo que pasa, y le vamos a agregar un poquito de blanco, para ver lo que pasa, y a otra partecita le vamos a agregar un poquito de amarillo. Entonces tenemos rojo y azul, ahí, ¿sí? Y vamos a mezclar un poquito. Me robaron mi... Esperá que voy a buscar mi espátula, porque con la espátula se mezcla mejor. Entonces, dijimos que de base tenías amarillo y la suma de los otros dos me va a dar el fondo. Entonces mezclamos un poquito de rojo y un poquito de azul. El azul siempre es en pequeñas cantidades, porque es muy invasivo. Entonces voy poniendo la cantidad que a mí me parece necesaria para lograr el color, ¿no? En este caso vamos a hacer este colorcito a ver qué es lo que pasa. Como estamos mezclando rojo de cadmio y azul ultramar, estamos hablando de colores pigmentos, ¿sí? Ah, Entonces, los colores pigmentos lo que hacen es ser un poquito más oscuros o más opacos. ¿Eh? ¿Ves que claro. acá me